Hola a todos y bienvenidos a este directo que vamos a hacer sobre la figura de Morandi, sobre la exposición de Morandi Resonancia Infinita que ahora mismo está en la Fundación Mafre. Conmigo tengo a Débora García, que es historiadora, apasionada del arte, nómada y autora del ensayo España es todo esto y todo lo contrario. Y yo soy Margarita Yacobenco, escritora y periodista, autora de Desencajada. Entre las dos, lo que vamos a intentar hacer es tratar un poco de explicar quién es Morandi y la figura de Morandi y también su arte, ¿no? Y por qué se caracteriza, ¿no? Y por qué nos interesa tanto hablar de él en este momento. Antes de nada, lo que más me impactó, ¿no? Y lo que más preguntas me despertó cuando vi la obra de Morandi es sobre todo lo relacionado con su figura, ¿no? Débora, estuvimos hablando, ¿no? Morandi, ¿qué clase de pintor es? ¿Es un pintor realista? ¿Es un pintor abstracto? Sabemos que es un pintor italiano del siglo XX, ¿no? Pero ¿en qué movimiento lo encuadraríamos? Bueno, pues lo primero, Margarita, muchas gracias por invitarme a presentar junto a ti la figura y la obra de Morandi, ahora mismo con esa gran exhibición que hay en la Fundación Mafre y que invitamos a todo el mundo a que pueda acercarse a verla. Y preguntabas qué tipo de pintor es Morandi, ¿no? Morandi es un pintor muy especial porque si bien nace justo a finales del siglo XIX, nace en 1890, y tiene un pequeño coqueteo, digamos, pues al final con los movimientos de vanguardia. Creo que lo más especial de Morandi es que al final acaba desoyendo todos esos movimientos al propio siglo XX, casi la propia historia del siglo XX parece que no le afecta y acaba consagrándose de manera brutal y de una forma casi obsesiva a hacer el arte que él quería hacer, ¿no? Que lo vamos a ver ahora cuando hablemos. Se consagra tanto a los objetos, se consagra tanto a un topo muy concreto, ¿no? Que lo lleva casi hasta sus últimas consecuencias y acaba, yo creo que podemos coger una obra de Morandi de los años ya 20, cuando ha dejado atrás un poco esa pintura metafísica de Chirico Carrà, y podemos ver cómo toda su obra es una gran variación de aquellas obras, ¿no? Y eso es algo muy interesante. De ahí nace su poética, nace esa musicalidad, nace el silencio y nacen esas cuestiones que vamos a abordar ahora, ¿no? Entonces yo creo que hay que decir que Morandi es una rara avis, Ujú. es puro modernismo, eso sí que es verdad, Sí. pero es difícil encuadrarle entre pintura abstracta, pintura realista o figurativa, ¿no? Porque yo creo que él al final acaba tocando un poco todos los palos y sobre todo porque al final su pintura trasciende el propio objeto y acaba llevándonos hacia espacios y lugares muy interesantes, que no acaban de estar muy definidos. Decías antes también que te parecía que Morandi era un rebelde, ¿no? Era un rebelde porque tenía una causa muy clara, que yo creo que Sí, esa causa era básicamente: yo tengo una visión del arte, una visión del mundo, y a lo que me voy a dedicar durante el resto de mi vida es a presentaros esa visión del arte, ¿no? ¿Es así? exacto, Porque la exacto. sensación además que te da cuando ves la retrospectiva que tiene ahora mismo la Fundación Mafre es que hay unos elementos que él va repitiendo a lo largo de todos los años, ¿no? De hecho, incluso el propio nombre de los cuadros, ¿no? Naturaleza muerta, ni siquiera le pone números, no es naturaleza muerta uno, naturaleza muerta 2, es naturaleza muerta, fin, aquí se acaba, ¿no? Sí. ¿Qué crees que pretendía con esos cuadros, esas variaciones tan mínimas, ¿no? Que si no prestas la suficiente atención es que ni siquiera te das cuenta de que están ahí, ¿no? Eso es muy interesante. Yo he pensado mucho en Morandi estos últimos, al final de los últimos meses, ¿no? Desde que sabíamos que teníamos esta conversación y esta charla, y te preguntas, ¿cómo dar luz a un pintor que no dejó de dar luz en cada uno de sus cuadros a una propia idea que él tenía, ¿no? Y es complicado, pero lo que llama mucho la atención al final de su manera de encarar el arte es que al final acaba por crear un corpus de pensamiento. Ujú. Es muy sencillo hoy en día en el arte contemporáneo podemos encontrar a mucha gente haciendo arte, pero difícilmente vamos a encontrar a alguien que haga arte de la forma en la que lo hacía Morandi. Morandi podría hacer un cuadro en 2 horas, Sí. pero previamente a ese último, pues, esa última fase que es la ejecución del cuadro sobre el lienzo, había quizás meses de contemplar el objeto. Primero contemplación, luego cómo voy a colocar, es decir, una puesta en escena que, a diferencia, por ejemplo, de Cézanne, no lo vamos a ver. Cézanne, por ejemplo, en alguna naturaleza muerta que tiene, que creo que es Naturaleza muerta sobre Cómoda 1889, tiene una puesta en escena muy obvia, es decir, tú ves los objetos colocados, ves también elementos de tela,
pero en Morandi tú no ves la puesta en escena. O sea, él la ha pensado, pero no lo ves en el lienzo. Es decir, que hay un trabajo previo que es completamente obsesivo, ¿no? Entonces, ¿a dónde va Morandi con esta forma de hacer arte? ¿Qué es lo que hace? Yo lo que creo es que acaba dando forma a un pensamiento, es decir, que trasciende la propia pintura. Que hay artistas, como es el caso de Morandi, que trascienden los propios movimientos en los que están inmersos, en los que han nacido, ¿no? Es algo completamente atemporal, es decir, que supera el tiempo en el que ha nacido y también supera las corrientes que están junto a él. Acaba dando forma, yo creo, a algo pues, muy potente, que es qué quiero yo enseñar y cómo lo voy a enseñar y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias y haciendo esas variaciones que tú dices. Meter una variación de blanco, meter un cambio de luz, cambiar casi solamente uno de los elementos, en vez de uno largo, meter uno más pequeño, un volumen igual más esférico. Pequeñas variaciones que acaban demostrándonos, ¿no?, que el pensamiento de Morandi se convierte casi en filosofía, ¿no?, que es algo, como decíamos antes, muy metafísico, esa manera de entregarse al objeto, esa manera de sacrificar y abnegarse, Sí. es algo casi religioso, diríamos, espiritual. Sí, sí. O sea, a lo largo de los años con su pintura lo que en realidad hace es pintar unas pinceladas, ¿no? Como una especie de ensayo también de su visión de la vida. Lo que más me sorprendía cuando veía la obra de Morandi era que estamos ante un pintor del siglo XX, pero no hay ninguna representación del siglo XX en Morandi, ¿no? Estamos en un siglo en el que pasamos la Primera Guerra Mundial, pasamos el periodo entre guerras, pasamos varias crisis, ¿no? Empieza el fascismo en Italia, ¿no? Y además Morandi forma un poco parte de esa corriente de Novecento, ¿no? Y después de eso, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vemos la obra de Morandi y dices en qué momento, ¿no?, ha pasado todo esto, por qué no hay ningún reflejo en su pintura, ¿no? ¿Le es tan ajeno o simplemente era una forma de evasión? Em, Yo, ¿Qué podía pasar, ¿no?, por yo he su mente? reflexionado bastante sobre esto y de la misma forma que luego hablaremos sobre si sus objetos y su pintura no hay figura humana, me parece súper Sí. interesante cuando tú y yo hablemos de este tema de se percibe el conflicto del siglo XX en la obra de Morandi. Podemos llegar a decir que no, pero yo reflexionando mucho estos días he llegado a Sí. pensar en un mundo donde está todo en destrucción, donde ha pasado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, una Italia súper convulsa en los años Sí. 50 por su contexto histórico, donde todo parece que se viene abajo. ¿Qué cosa hay más, qué respuesta existe o es la más fuerte a la hora de representar objetos? Objetos que permanecen. Cuando todo está en el puro caos, Ujú. Morandi, que está continuamente buscando un cosmos, un logos, una fórmula matemática, ¿qué respuesta existe más fuerte que esa? Que el coger objetos que han estado en su familia, probablemente en su casa de Grichana, probablemente en su casa de Bolonia, que quizá han pasado de generación en generación, quizá en esos objetos, en esa manera de entregarse de manera continuada, representar una y otra vez esos objetos que probablemente han estado en su casa de generación en generación, ¿qué cosa más fuerte existe que esa? ¿No? Esos objetos que te anclan a un espacio y a un tiempo y que permanecen contigo, aislado, pero permanecen. Es decir, es una especie de ambivalencia, ¿no? De fuera del tiempo, pero en el tiempo. Es decir, estos Sí. objetos, Moranti no está hablando de la guerra, pero nos está diciendo que hay algo que permanece junto a él en esa casa de Bolonia, la casa de siempre, y es algo también maravilloso, ¿no? No existe la guerra en Morandi, no existe el conflicto en Morandi, pero sí que existe una respuesta y quizá su respuesta a ese siglo XX convulso fue la de aislarse, la de pintar siempre las mismas cosas y la de, en cierta forma, sostenerse, encontrar algo que le sujetaba, ¿no?, a la Italia que conoció, a la Italia de su familia y al final a una Italia que casi nunca abandonó, ¿no? Sabemos que viajó una vez a Suiza, fue a Ferrara, estuvo en una bienal, pero joder, el Ujú. siglo XX es el siglo de los viajes y Morandi prácticamente no viajó nada. De Morandi Grisana se a... autoconfinó, ¿no? O sea, Es, todos hemos pasado por un confinamiento reciente, pero Morandi ya en el siglo XX decidió que para pensar lo que necesitaba era ese espacio de su casa, que por cierto compartía con sus hermanas, ¿no? Que de esto exacto, también hemos estado hablando sí, bastante, que claro, ¿quién cuidaba a Morandi para que Morandi pudiera pintar? Esa es otra de las preguntas que es interesante planteársela a día de hoy, ¿no? sí, Aunque claro, con nuestra visión actual del siglo XXI. exacto. Has dicho algo muy interesante sobre el anclaje, ¿no? El anclaje de Morandi a Bolonia, sobre todo,
los colores de Bolonia que se representan en Morandi y en los cuadros de Morandi también. Y lo de Grisana y Bolonia, realmente para personas, por ejemplo, tú eres completamente una persona nómada, ¿no? Vives Sí, ahora mismo, la sí, mitad de tu tiempo y de tu vida los últimos años en una sí. furgoneta. Entonces, plantear esa idea, ¿no? Yo soy una persona que en el movimiento y en los viajes es cuando más pienso, es cuando más creo, ¿no? Y es lo que me ayuda también un poco a evadirme de mi vida del día a día, ¿no? Pero Morandi no. Morandi decide que eso a él no le va, que eso no es lo que quiere hacer, ¿no? Y lo que Exacto. quiere es la reclusión, el silencio, ¿no? El confinamiento. Em, es interesante, sobre todo porque en todas las vanguardias del siglo XX, pues todos los autores viajaban. Morandi no va a París. Exacto. El diálogo, ¿no? Que decíamos. Sí, Eso falta en Morandi. Falta en cierta manera porque realmente conocemos, la mayor parte de las figuras que conocemos, que han sido al final y han marcado el siglo XX, han estado en contacto continuamente con otros artistas. No significa que Morandi no haya estado en contacto con otros artistas, que lo estaba. Pero es verdad que nos ha pasado un poco que al final su figura se ha mitificado un poco diciéndonos que es el tipo ermitaño, el tipo que no hablaba con nadie. Bueno, estaba en contacto con la academia, él enseñaba claro. en la parte, aunque fuera en la calle de más allá, él estaba en la calle, o sea, iba un poquito más allá, ¿no? Pero quiero decir, sí que estaba en contacto, pero sí que es verdad que él no busca un diálogo, no busca que su obra dialogue con muchas obras. Él tiene como una figura clave que es Cézanne, de la que al final intenta ordenar el espacio, porque yo sí que creo que es muy importante, tanto en el paisaje, que al final Morandi tiene el paisaje, la naturaleza muerta y al final Sí. la pintura de flores como algo como que es su base y donde más se desarrolla, que esa ordenación espacial que viene un poco de Cézanne es como fundamental. Luego, como dices tú, tiene ese pequeño durante el Novecento, ¿no? Ese coqueteo con las vanguardias, un poco con el futurismo, pero no le interesa para nada. Y al final acaba diciendo, he encontrado aquí mi leitmotiv y esto es lo que voy a empezar a hacer y lo que voy a seguir haciendo. Y creo que le interesa bastante poco el diálogo. Cosa muy curiosa porque ahora hay un montón de artistas que también están presentes en la exposición de la Fundación Mafre, donde vamos a ver donde la resonancia de Morandi es infinita. Y es que es Claro. tan infinita que su obra está dialogando en el momento actual, en tiempo presente, con escultura, cerámica, fotografía, cine, en fin, pintura, y que está generando un diálogo que es muy interesante. Esa resonancia infinita que quizá a Morandi no le interesaba para nada, ahora se está viendo y eso es lo más interesante porque al final su obra es muy contemporánea. Es decir, es Ujú. una obra que a pesar del tiempo, a pesar de estar fuera de todos esos movimientos, a pesar de no estar hablando del gran conflicto del siglo XX, está hiperpresente a la hora de ver cómo los artistas encauzan o llevan adelante su propia trayectoria artística dialogando con la de Morandi, ¿no? Y eso es algo creo que pone en valor la obra de Morandi. Antes también decías que no había figura humana en Morandi, ¿no? Sabemos que pintó, creo que 7 autorretratos de sí mismo. Muy pocos. De hecho, uno de ellos está en la fundación, en la Uh-huh. Expo, que es de 1925, si no recuerdo mal, Sí, pero no pinta a más personas, no hace retratos, tampoco pinta a personas paseando por la calle, no pinta animales, ¿no? nada. También muchas veces las naturalezas muertas, si nos vamos a los holandeses, nos encontramos, aunque sea un animal muerto, pero está, ¿no? El animal muerto. Exacto. En Morandi no está presente, son objetos inanimados y es un pintor de objetos cotidianos, ¿no? ¿Por qué? Esa es la Es, pregunta que siempre surge, Es ¿no? continuamente esta dualidad que existe en Morandi. Es abstracto, es un pintor figurativo cuando está haciendo objetos, porque, bueno, lo que decías, es muy interesante comparar, por ejemplo, un bodegón, una naturaleza muerta de Morandi con una naturaleza Ujú. muerta del siglo XVII holandés. Por ejemplo, por poner a Clara Peters, vamos a mencionar a Sí. una mujer, y vamos a poner, por ejemplo, vamos a tener en mente una obra de Clara Peters donde tú decías eso, al final hay una vanitas, hay un memento mori, hay un animal, pues eso, una langosta, hay un cangrejo, en fin, hay también frutas que se pudren. Aquí no hay, en principio, no hay como vestigio de vida. En Ujú. Morandi no le interesa ni decirnos, mira, estos son los objetos, van aquí a perdurar mucho más que tú, siéntete mal, no desees nada. No hay nada de eso. No hay nada de eso. En Morandi, es lo que comentábamos tú y yo hablando sobre Morandi, te sitúa delante de esos objetos,
A diferencia de los bodegones del siglo XVII, donde siempre hay un juego de transparencias, un juego con el trampantojo, Sí. hay un reflejo, incluso los autores se llegaban a autorrepresentar en una copa o en el reflejo de una bandeja. Morandi no, Morandi te Mm, enfrenta al objeto, el objeto es un muro y además te dice, en este momento tú estás viendo, por ejemplo, una naturaleza muerta de 1926, donde tienes unas figuras que se elevan, unos volúmenes diferentes, pero no te permito ver más allá. Y tú sabes que existe una cara oculta, ujú, que no la ves, que quizá en otra variación, en otro de los lienzos que haga y varíe, lo vas a ver, pero en este momento tú te quedas aquí anclado. Morandi te obliga a mirar, y te obliga a mirar aquí, al objeto que está representando, y te obliga a que seas consciente de que ese objeto además existe sin ti, sin la relación. ujú, A veces pienso en Morandi también como un gran director de teatro, en el que las figuras que él decide colocar previamente en su cabeza, porque en ese sentido es un gran ajedrecista, él sabe cómo va a colocar y qué no va a colocar y cómo va a dar la luz, coloca esos objetos y esos objetos tienen realmente creo que una carga muy dramática. Decimos que ujú. no existen las figuras, que no existe lo humano, pero yo creo que si podemos darle la vuelta a ese discurso que hemos aprendido y que nos han enseñado de Morandi, si entendemos que Morandi y esa necesidad de repetir una y otra vez la naturaleza muerta es una respuesta al convulso siglo XX, sí que Ujú, encontramos algo de figura humana. Encontramos que son objetos cotidianos, encontramos que son objetos que están en la casa de Morandi, ujú. encontramos que quizás son objetos que han viajado desde Grichana hasta Bolonia, que quizás son objetos que pertenecen a la familia de Morandi. Entonces sí que hay una presencia humana, existe la memoria, Ujú, existe esos objetos que nos anclan a un espacio concreto, que son nuestro espacio seguro, nuestra cueva. Decimos que Morandi no viaja, es que quizá no necesitaba viajar, quizás su espacio seguro, como persona muy obsesiva que era y se nota por su manera de llevar a cabo el trabajo, sí. quizá estaba al final haciendo un gran homenaje a casi su propia familia, ¿no? En esos objetos que realmente a los que él se consagra. Entonces, es verdad que no hay figura humana, pero es imposible mirar a los objetos y no emocionarse, porque hoy en día nadie se vuelca así con un objeto. Es decir, hace 4 días estamos escuchando que una gran empresa tiraba objetos a la calle, no sé cuántas toneladas, y ya. Hoy en día pensar en alguien que coja un objeto, que lleva con él casi 50 años, estuvo Morandi pintando jarras y vasijas y cuencos, cuesta imaginarse un amor más grande que ese, aunque sea hacia un objeto. Y los Mm. objetos nunca son solo objetos. Cuando tú mantienes un objeto en tu taller y lo pintas y lo repintas y lo vuelves a repintar, yo no creo que exista un amor más grande que ese en la pintura. Por eso a mí realmente me fascina mucho Morandi, porque no he visto eso muchas veces. Ujú. Al hablar de pintores o al hablar de persona que se dedica a pintar, pues es una devoción muy grande el entregarte a un objeto así, el entregarle tu tiempo, tu mirada, eh, todos tus sueños casi, ¿no? Es increíble. Yo creo que sí que existe lo humano en Morandi y creo que es precisamente el objeto cuando nos devuelves a mirada el que nos lo está diciendo, ¿no? Morandi te enfrenta al objeto, pero el objeto al final te enfrenta a ti mismo y eso creo que es muy interesante, ¿no? Ujú. Enfrenta al final al Podríamos, siglo XX. podríamos decir que los humaniza, incluso, esos jarrones, Sí, esas vasijas. sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí, ¿no? Y sobre todo ahora, a tiempo presente, que tú y yo podamos ir a Fundación Mafra a ver esos objetos y que pensemos precisamente en el tiempo en el que estamos viviendo, donde hoy en día cualquier cosa dura muy poco. Yo, por Ujú, ejemplo, que he tenido que llevarme muy poquitos objetos a la furgo para vivir en 6 metros cuadrados, entiendo perfectamente la importancia del objeto, de los ujú. objetos que me llevo. Yo probablemente si tuviera que hacer una naturaleza muerta, probablemente solamente pintaría libros, porque lo único que me he llevado son libros, pero ahí hay mucho amor y en esos libros hay muchas personas. Entonces, creo que sí, que es realmente lo que tú dices, ¿no? Nos obliga a repensarnos, nos obliga también a repensar el tiempo en el que estamos inmersas y la forma en la que estamos relacionándonos con el objeto o con los objetos. Y la Ujú. carga dramática es indudable. Yo creo que funcionan a modo de teatrillo, ¿no? De esa forma de colocarlos, de moverlos. Actores, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Ujú. Luego también hay algo muy interesante en él, que es que además de obligarnos a mirar, también nos obliga a estar en el momento presente, ¿no? Nos ancla al momento actual y dice, mira, esto sí que es verdad que lo pinté hace años, lo pude haber pintado ayer perfectamente. Exacto. Y además tú para poder contemplarlo y poder contemplarlo bien, tienes que estar presente en este momento, ¿no? Sí. Es una... Yo probablemente solo lo haya visto con Morandi como esa obligación de parar y decir,
espérate un segundo, que es que esto a lo mejor tú no lo estás entendiendo porque no estás teniendo la capacidad de frenarte para poder leer mejor el cuadro, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. A primera vista, cuando intentemos explicarle a alguien Morandi, va a decir, bueno, pero Morandi, si es que es una repetición continua. Claro, hay que ponerlo luego encima de la mesa y ver cómo varió, ¿no? Esa Ujú. musicalidad de Morandi. Es que a mí hay una cosa que me fascinaría y sería ver a un músico, por ejemplo, o a una persona que haga música y ponerle a diferentes colores una nota y también a esos espacios que deja entre las propias figuras y los Sí. propios objetos que él pinta, ¿no? Sería muy interesante ver cómo se va variando y cómo va variando esa sinfonía. Es casi un juego que tenemos que hacer el recurrir a la música o al jazz, a lo que se toca y a lo que no se toca, para entender el gran trabajo que existe en la Ujú. producción y en el corpus de Morandi, ¿no? Y es lo que dices, hay algo que aquí me está faltando a mí mirar, me está obligando a mirar, me exige que haga un esfuerzo tan grande como el que él hace, que no se reduce solamente a 2 horas pintando una naturaleza muerta, que son Ujú. meses de ver cómo va a colocar cada vasija, cada jarrón, cada Ujú. flor, en fin. A mí, por ejemplo, las flores de Morandi me dan muy mal rollo. Ahora que estamos hablando de Morandi muy positivamente, a mí, por ejemplo, eso de que pintara las flores y estuvieran muertas o fueran de seda, Sí, es algo que me hace como sentirme un poco regular, ¿no? Es una parte de la obra de Morandi que todavía me cuesta entender, porque no existe la vida, porque puede que exista una sí, cierta memoria, pero la vida es verdad que no existe, como esas casas que pinta en los paisajes que no tienen ventanas. sí. Es O que, algo o que son muy, muy pequeñitas, ¿no? que son minúsculas, ¿no? Es verdad que continuamente parece que él está como hacia adentro, pero es un hacia adentro que lo que dices tú te obliga a pararte, a mirar y a decir, se me está escapando algo. De la obra de Morandi se me escapa algo, voy a parar un poquito más, voy a ver cómo varía de ese cuadro a ese cuadro y voy a ver por qué. Y el juego de la luz, ¿no? No lo hemos comentado, pero la forma en la que Morandi consagra su obra a la luz, a las pequeñas variaciones de color, a la forma en la que muelen los colores, Ujú. pidiendo Tenía, piedras muy concretas, claro, como un tenía una artesano. técnica muy artesanal, ¿no? O sea, seguía Exacto, conservando como esa técnica de los pintores de antes, de elegir exacto. sus propios pigmentos. Exacto, eso es algo muy interesante. Esos colores de Morandi que solo los vamos a ver en Morandi. Es que es Ujú. genuino. Entonces, hay muy pocas figuras en la historia del arte. No vamos a hablar de genio, cosa con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Antes hablabas tú de que Morandi vivía con sus hermanas, algo muy interesante también, porque hay que Ujú. poner en valor los cuidados. Al final Morandi se pasa el día en el estudio pintando durante, no sé, igual una semana entera que no ha ido, pero cuando llega a la casa del estudio tiene su comida preparada y su cama hecha. Y ahí hay 3 mujeres que han estado, en cierta manera, posibilitando que él se dedique a ello, ¿no? Y eso es muy importante ponerlo en valor. Así que el genio, el trabajo, yo confío más en el trabajo que en el genio. Pero es verdad que hay gente y hay pintores y hay artistas que se han consagrado tanto, y en ese sentido Morandi casi que es arquetípico, Ujú. tanto su trabajo que han conseguido hacer algo muy genuino, diferente, algo que hoy en día está casi de completa actualidad, ¿no? Su propia figura de autor, el hecho del que no importe tanto cuándo pintara, lo que decías tú, qué cronología tiene. Es que Ujú. los muy entendidos de la obra de Morandi probablemente sí que lo identifiquen, pero para una persona que se acerca porque le gusta el arte y porque tiene esa inquietud, dirá, pero si es que esto lo podía haber hecho en cualquier momento, y en realidad sí. Entonces, esa contemporaneidad y a la vez la temporalidad, esa dualidad que tiene toda la obra de Morandi, yo creo que nos hace realmente tener que pararnos y decir, aquí hay algo importante, aquí hay algo genuino y importante, y lo estamos viendo, ¿no? ¿Crees que podría existir un Morandi en el siglo XXI, en el siglo en el que vivimos, que es un siglo loco, estamos constantemente sobreestimulados, ¿no? Tanto con las redes sociales como con los medios, como con la televisión, las plataformas de streaming, la producción, ¿no? Eh, Probablemente, ¿Una figura como Morandi podría existir? ¿Existe? probablemente, Es la porque, pregunta, ¿no? pero es que la cuestión es, ¿podía existir una figura como Morandi durante la Segunda Guerra Mundial? Una Ujú. persona con su capacidad, una persona dentro de la academia, una persona con sus inquietudes intelectuales, que no viajara, que decidiera quedarse aislado de todo. Porque, en cierta manera, aupamos el siglo XXI como el siglo de la comunicación, del viaje, donde todo es inmediato, pero pensemos también en el siglo XX, contextualicémoslo. Es decir, Morandi es una rara avis incluso en su propio tiempo, Claro. por lo que comentábamos. Entonces, ¿puede existir un Morandi en el siglo XXI? Por supuesto, alguien consagrado a venerar de esa forma un objeto, a sacarlos de la calle, a que no vayan a formar parte de ese sistema de reciclaje, y alguien que con pequeñas variaciones haga algo muy sutil.
completamente. Es que Morandi yo creo que en ese sentido podría haber existido en cualquier tiempo, realmente, porque parece raro que exista en 1890, nazca y que esté 60 años haciendo casi prácticamente lo mismo, ¿no? Ujú. En cuanto a los autores que inspira a Morandi, también decías antes que Ujú, en realidad no es tan ermitaño, ¿no? O sea, no es una persona bueno, se conoce, ¿no? Que no ujú, viaja mucho, que se queda en su sí. casa, pero él va a dar clase cada día, está Ujú, en contacto con personas cada día. claro. Probablemente haya influido también a las personas que tenía la Academia de Bellas Ujú, Artes, ¿no? sí, Y al mismo tiempo, en su momento ya fue reconocido. No es un pintor que reconozcamos ahora y creo que en su momento llegó a aparecer en películas y, bueno, no, exacto. no él, sino su obra, ¿no? Sí, sí, sí. Y probablemente a día de hoy sigue inspirando, ¿no? A otros autores. ¿A quién inspira Morandi ahora mismo? Pues es que yo creo que lo que tú decías ha inspirado desde el principio. Su obra ha sido tan genuina y ha llamado tanto la atención precisamente por eso no querer responder a un momento que estaba viendo muy presente y muy actual, que es lo que Ujú. decías, ha aparecido en la Dolce Vita. Hay una conversación entre Marcello Mastroianni y uno de los personajes de la Dolce Vita que le dice, pero si tienes un Morandi, pues claro, no voy a tener un Morandi, si Morandi es como el mejor pintor del siglo XX italiano y es uno de los genios ahora mismo presentes en tiempo contemporáneo, ¿no? Y admiraban allí una naturaleza muerta de Morandi, pero es que no simplemente eso, es que o sea, el director de cine que ha llevado la incomunicación a su máxima expresión, como fue Antonioni, incluso en La Notte, en esa película magnífica, Ujú. también mete en aquella casa, en aquella mansión, una naturaleza muerta de Morandi. Entonces, desde tiempo presente, es decir, en su propio tiempo presente de Morandi, en su propia contemporaneidad, estaba siendo reconocido. Lo que no sabemos es cómo él llevaba esto, porque al parecer le importaba bastante poco, porque yo creo que él iba muy, muy, muy centrado a llevar a cabo lo que decíamos antes, hacer un corpus de pensamiento que casi la pintura era como una excusa para él, pero para poder lanzar todas esas reflexiones sobre la poética, sobre al final, sobre el espacio, sobre la luz, sobre el tiempo presente, sobre la forma en la que nos entendemos, sobre la forma en la que entendemos los objetos. Y ahora mismo, por ejemplo, yo, que tú sabes que a mí me gusta mucho el cine y la imagen, Tacita Dean, por ejemplo, eh, una artista consagrada audiovisual en 16 milímetros, a diferencia de Morandi, que es puro cosmos, puro logos y que busca ese orden y que dedicaba a los objetos un espacio y un tiempo para poder representarlos. Me encanta la obra, por ejemplo, cómo responde Tacita Dean a la obra de Morandi, filmando a toda velocidad esos objetos. Morandi jamás lo hubiera hecho así, ¿no? Ujú. Pero esa manera de acercarnos a la obra de Morandi desde un punto de vista completamente distinto, desde la imagen, desde al final el 16 milímetros, desde el cine, también nos pone o pone de manifiesto que la obra de Morandi, lo que decimos, está muy viva y que se presta a dialogar perfectamente con fotografía. A mí, por ejemplo, una de las obras que me gusta mucho es la de Catherine Wagner, por ejemplo, que fue al estudio de de Morandi, fue al estudio de Morandi y estuvo fotografiando las sombras de los objetos de Morandi en la pared. Ujú. Esos rastros de Morandi casi fantasmagóricos, pero a través de las sombras. Es decir, que la obra de Morandi es una obra abierta, una obra que además abraza a otras disciplinas y que está casi en continua relectura. Y eso es lo que creo que es más interesante para el arte, ¿no? Que el arte no pase de moda, que realmente se vaya renovando, casi como decía Berger, que esta mirada que traemos presente pueda renovar continuamente las obras de arte sin que pierdan su esencia. Porque Morandi no pierde su esencia, Morandi está ahí, pero luego vemos pues al final gente que está haciendo cerámica y está dialogando también con esa forma, nuestros objetos, eh, pintores que han seguido haciendo obra bastante morandiana, por decirlo de alguna forma. No Ujú. sé, hay toda una serie de artistas que se pueden ver, por ejemplo, en Fundación Mafre ahora mismo y que realmente están creando en respuesta o casi en diálogo con un Morandi que no quiso dialogar mucho. Entonces, es algo bastante espectacular a mi modo de ver. El hecho de que exista tanta gente que responde a Morandi y al final a su figura y también a su arte. Y que al final haya conseguido, ¿no? Un estilo tan morandiano que tú directamente ves un cuadro suyo y sabes que es un cuadro suyo, ¿no? O sea, al final logró lo que había pretendido lograr a lo largo de los años con esa minuciosidad que tuvo, esa cabezonería casi, ¿no? De voy Sí, a sí. pintar esto porque quiero transmitir un mensaje. No sé si logró transmitirlo, pero sí que es verdad que lo que a nosotros nos ha llegado y lo que nosotros interpretamos a día de hoy
es que sí que lo consiguió, ¿no? Esa poética de la Total. pintura, directamente tú la ves y dices, vale, esto es un Morandi 100%, estos Sí. colores son Morandi 100% y esta quietud es morandiana 100%. Además, Ujú, él tenía también, antes hablabas de su estudio, ¿no? ujú. Hay fotos en internet de su estudio y incluso hay una visita guiada como en YouTube, ¿no? Que podrías meterte y ver el Sí, estudio por dentro. Y está muy bien porque te das cuenta de que en realidad estamos ante un pintor que, además de ser doctor de grabado, porque daba clases de grabado en la academia, y además de ser reconocido en su ujú, momento, es un pintor austero completamente, ¿no? completamente. Él tenía su cama en el estudio, sus estanterías con sus botellitas, sus jarrones y sus tarros, y ahí es donde vivió desde 1915, creo, hasta la fecha mil de su novecientos muerte, sesenta y que cuatro sí, es que son 50 años. 50 años consagrados a una serie, a una, no sé, a muy pocos objetos. Y eso es algo muy increíble. Es que a mí eso es lo que más me llama la atención de él. Y lo que decías, esa pintura plana, esa pintura en cierta forma que con la luz es cuando re- toma vida, el ujú, repetir, la poética, esa musicalidad que yo sí que siento en Morandi, ¿no? Es algo que yo creo que decías tú, Buah, Morandi, es que ves y reconoces un Morandi, pero además reconoces un Morandi porque te paras, ujú, porque no pasas de largo, porque ya ujú, te sientes como frente a un pelotón. Es que a veces Morandi parece que coloca los objetos como si fueran realmente objetos delante de un pelotón, como si los fuera a fusilar realmente, ¿no? Como si ujú. ese cuadro no le importara demasiado porque de ahí va a salir otra variación y lo va a superar, y así continuamente, ¿no? Entonces, es verdad, ¿quién se puede imaginar 50 años en un espacio que, por cierto, cuando lo ves en color es alucinante, los colores que tiene, la Sí, luz que tiene, sí. cosa que no se ve precisamente en los cuadros de Morandi porque siempre como que degrada un poco los tonos, Y como le que los pone acaba como ese fondo plano, ¿no? exacto, pero luego en el estudio tú ves una luz increíble y entonces dices, Buah, aquí esos objetos con esta luz sientes como un poco esa sensación de que quizá él debía percibir, ¿no? Me tengo que consagrar a esto porque esto es realmente mágico. Y no te puedes imaginar que Morandi no fuera un obsesivo, porque no puedes imaginarte otra persona que pudiera hacer eso durante 50 años, ¿no? Consagrarse así al objeto y buscar en ese objeto, de objeto en objeto, en ese hilo narrativo, esa poética. Y consagrarse así es su trabajo, ¿no? Además, a Morandi no se le conocen parejas, no se le conoce que tuviera, bueno, no se casó nunca, no tuvo Uh -huh. hijos, al menos reconocidos que sepamos, tampoco. No se conoce tampoco amantes. Antes hablabas de las flores, que son así como unas cosas muy, muy muertas, pero Sí, realmente él solía regalarle esos cuadros a las mujeres que apreciaba, o sea, tanto a eso es sus como muy... hermanas, a sus Exacto. amigas y tal, ¿no? Que es como tú ves el cuadro y dices, bueno, ¿en qué momento no se te ocurre que Bueno, es bonito quizá... porque quizá él pensaba que olía más el cuadro que la flor. Es como, igual sí que ahí había una especie de memento mori, ¿no? Mira, no te regalo la flor la utilizo para hacer esta cosa que yo creo que al final esta obra va a trascender y en cierta forma casi te puedes sentir hasta halagada realmente, ¿no? Bueno, Pero es y verdad que, realmente ha ocurrido, ¿no? O sea, realmente exacto, todo razón. exacto, y además es que llama la atención, ¿no? Pero es verdad que, bueno, parece un personaje sui generis, hubiera sido curioso conocerle en cierta manera porque quizá poder hablar con él de ciertas cosas hubiera sido muy interesante. Igual hubiéramos pasado también de lo que nos tendría que decir, porque al final lo que digan los autores, al final, pues siempre se queda como en eso, ¿no? En lo que un autor diga de su propia obra, al final no tiene tanta importancia, no trasciende tanto como que realmente, joder, vemos una unanimidad muy grande a la hora de decir, es que este hombre hizo algo fabuloso y hay mucha gente detrás haciendo o respondiendo a su obra. Y eso es algo bastante magnífico. No le pasa a muchos autores, no le pasa a muchas pintoras eso. Y Ujú. eso es algo muy interesante, yo creo. Morandi dejó además, cuando se murió en el 64, justo Ujú, antes de morirse, le escribió a uno de sus amigos para decirle que tenía todavía muchísimas ganas de seguir trabajando y de seguir pintando, a pesar de que había pasado todos esos años, ¿no? ujú. Reproduciendo una obra que podríamos decir bueno, eran variaciones de la misma obra que tenía en la cabeza todo el rato. Y dejó justo en su estudio un lienzo inacabado que yo no he visto, pero puedo imaginar por dónde iba, ¿no? Pero me da mucha Seguramente. curiosidad, sobre todo, eh, ese afán, ¿no? De producción,
ese voy a seguir pintando hasta el último día de mi vida, porque es como si me diera a entender que había algo, que había un mensaje, ¿no? Un motivo, algo que le obsesionaba, una idea, Sí, que él dijo, es que la tengo que transmitir y todavía no lo he conseguido, porque no sé yo, si transmitir o encontrar. puede ser también, puede ser que Yo, fuera al revés, ¿no? Que fuera yo algo de él. fíjate, yo pienso muchas veces en Morandi y pienso que era como estos estudiosos judíos de la Cábala, que están buscando continuamente como un número mágico. Y es verdad que cuando se habla de Morandi, de esa trascendencia, de cómo los objetos trascienden y van hacia algo espiritual, tiene mucho que ver con esta manera de él, de funcionar, de crear, ¿no? Esa búsqueda de algo. Yo antes hablaba de un logos, un cosmos, frente Ujú, a ese caos, quizás sí que es una respuesta a su arte, a ese siglo XX convulso, y ujú. él es verdad que lo que intenta continuamente es buscar algo que yo no sé si nosotras realmente podemos llegar a vislumbrar, porque nosotros disfrutamos de su arte, disfrutamos de esa manera tozuda de enfrentarse al lienzo y a la puesta en escena y al objeto, etcétera, 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 y a su manera de trabajar y de moler los colores, pero ¿qué es lo que buscaba Morandi? Es algo que realmente yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, es ese misterio que permanece continuamente cuando tú te enfrentas y ves una obra de Morandi y dices, vale, ya lo pillo Morandi, entiendo todo lo que has hecho y entiendo cómo lo has llevado a cabo, pero realmente, ¿qué hay? Y eso es que te exige que vuelvas a mirar. Y en ese exigir que vuelvas a mirar, él hubiera podido estar haciéndote obras para ti, para que sigas pensando que era lo que quería transmitir, quizá ad infinitum, ¿no? Entonces, es eso de nosotras miramos, tú creas y cuál es realmente aquí, cómo llegamos a crear una relación. Y es al final la maravilla del arte, ¿no? De que hay una respuesta que se está buscando, pero no acaba de aparecer y seguimos mirando la imagen, ¿no? Y eso es algo pues que está ahí como para seguir emocionándonos, yo creo también. Y seguiremos mirando. Exacto. Bueno, Débora, ha sido un placer hablar contigo sobre Morandi. Me ha encantado esta charla, la verdad. Espero que para el resto también hayamos podido arrojar un poquito de luz sobre su figura, que no deja de ser un misterio, y sobre su obra. Y os invitamos a todos a que os paséis por la Fundación Mafre y que veáis Resonancia Infinita, que es la retrospectiva de Morandi, que estará hasta el día 9 de enero. Sí. Así que, bueno, aprovechad y disfrutad también de la obra y pararos y pensad y disfrutad sobre todo el momento presente del silencio y de la pausa y de toda esa pintura tan poética que Morandi nos ofrece a todos. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a la Fundación Mafre por invitarme y darme la oportunidad de hablar de Morandi. Muchas Gracias. gracias.